¿Qué hubo, Juanca? Hola, Jero, ¿Qué ¿cómo más, vas? hermano? ¿Cómo vas? Bien, Entonces, ¿qué? ¿Cómo me pongo el micrófono? Pásame. ya, Yo. aquí, Ok. listo. ¿Ahí queda listo? Listo, hazte un poquito más para atrás, por favor. Listo. ¿Me dices hasta dónde? Pilas que aquí hay mucho avión, hermano, que no se nos vaya a dañar ahí el plano, porque Ok. acordate la otra vez como fue complicado. Listo. Sí, Ahí estás listo. bien. ¿Ya cuadraste el micrófono y todo? Sí, está perfecto la Listo. modulación y todo. Hermano, cuando quiera. Dame un segundito que está pasando ahí, señor. Ok. ¿Listo? Listo, cuando Amigos quieras. del cine, plano 1, toma 1, acción. Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy vamos a hablar en nuestro canal acerca del plano subjetivo y el plano objetual. Es interesante notar, hablando de punto de vista, que en los primeros años del cine el plano más utilizado era el plano general, porque era un plano que nos daba la sensación de ser un espectador sentado cómodamente en su butaca del teatro. Y así es como vemos normalmente los espectáculos, en plano general. Pero los primeros directores de cine, algunos de los cuales mencionamos aquí en el programa especial que hicimos sobre pioneros, encontraron que ese plano no les daba suficiente juego, no podían realmente contar muchas cosas con él y empezaron a ver la manera de poder mover la cámara, de mostrar cosas desde más cerca. Y lo primero que se inventaron fue que los personajes tuvieran artilugios como lupas, como telescopios, que les permitieran mostrar desde su punto de vista los objetos más cercanos a ellos sin que el público se inquietara ni le pareciera demasiado raro. Lo interesante es que a esto justamente es a lo que denominamos el plano subjetivo. Plano subjetivo es cuando la cámara adopta el punto de vista de un sujeto. Y esto es particularmente interesante en la narrativa porque nosotros podemos sentir cómo siente ese sujeto, podemos ver lo que él ve, podemos inclusive ver la vida de la forma que él la ve, nos pueden hablar a nosotros directamente sin que se rompa la cuarta pared, que también aquí en el programa lo mencionábamos, porque estamos adoptando el punto de vista particular de ese sujeto. Entonces, a esto es justamente a lo que se denomina plano subjetivo, a un plano en el cual la cámara deja la neutralidad que normalmente tiene para adoptar el punto de vista particular de uno de los personajes. Mami, ¿estás ahí? Y así como la cámara puede adoptar el punto de vista de un sujeto, también la cámara puede adoptar el punto de vista de un objeto. Y esto también se hace muchísimas veces en el cine. Podemos recordar planos tan icónicos como los planos de Trainspotting desde el inodoro. Podemos recordar el famoso plano de Quentin Tarantino en muchas de sus películas cuando abren el baúl y desde el maletín se ve la escena. Entonces ese plano objetual nos está mostrando desde el punto de vista de un objeto a las personas que están alrededor de ese objeto. Por obvias razones la cámara no se puede mover porque la cámara representa un objeto a no ser que los personajes lo muevan. Y ahí también es muy interesante porque a veces la cámara se transporta por medio de los mismos personajes. ¿Para qué se utiliza un plano objetual? Además de hacerlo pues interesante, novedoso, un punto de vista diferente al que normalmente se ofrece, el plano objetual también nos puede servir como un modo de expectativa, al igual que el subjetivo, frente a lo que está viendo el personaje que mira la cámara. Es decir, si tenemos la cámara como si fuera un objeto, es muy posible que el director quiera generarnos expectativas sobre ese objeto y también con respecto al sujeto. Los colombianos recordarán, por ejemplo, la famosa introducción del primer capítulo de Yo soy Betty la Fea, que es completamente en cámara subjetiva porque el público todavía no conoce el personaje y es la manera de generar cierta expectativa sobre ese personaje. De todas maneras, insisto en que esto no implica un romper la cuarta pared. En este caso, los actores miran a la cámara, pero no le están hablando al público, le están hablando al otro personaje y muchas veces, como vimos al principio de este video, se escucha la voz del personaje a pesar de que el personaje no se ve. Hoy en Amigos del Cine hablamos de un elemento técnico que también es narrativo. Cuando la cámara adopta el punto de vista de un sujeto, plano subjetivo, o cuando la cámara adopta el punto de vista de un objeto, plano objetual.
Estos dos planos son interesantes, son posibilidades que ustedes, si son realizadores, pueden utilizar en algún momento, siempre y cuando tenga un fin narrativo claro. Espero que les haya gustado este video. De nuevo los invito a que compartan este contenido con sus amigos, a que se suscriban, activen las notificaciones. A propósito, estamos felices porque ya llegamos a los 1000 suscriptores. Esperamos seguir creciendo con esta gran comunidad de amigos del cine.